Vamos a estudiar en el libro de Romanos, capítulo 6, vamos a empezar en el versículo 1. Y bueno, antes de yo empezar a estudiar este libro, yo quisiera hacerle una pregunta a ustedes. ¿Qué cosa es lo que ustedes creen acerca del bautismo? ¿Qué cosa es el bautismo? El arrepentimiento de pecados. Ahí nada más. ¿Qué cosa más es el bautismo? ¿Qué significa el bautismo para ustedes? Pues es estar salvos. ¿Estar salvos? Sí, para ser salvos, pero hay otra palabra. ¿Qué más? Tengo otra palabra. Significa muerte de la vida, la vida vieja, morir. También es como volver a relatar. Ajá, volver a nacer. Volver a nacer, sí. Bueno, lo voy a decir, no, hay muchas teorías acerca de lo que es el bautismo, Sí. pero nosotros somos cristianos, nosotros nos basamos por lo que dice la Biblia. Entonces, si nosotros nos basamos por la Biblia, vamos a ir aquí al texto para saber lo que la Biblia nos dice acerca del bautismo. Ok. Versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Bueno, lo que sucede aquí, de que el hermano Pablo, él está escribiendo esta carta a los romanos. ¿Y qué sucede? De que hay personas, porque Pablo había dicho de que con la abundancia del pecado iba a abundar más la gracia. Y entonces muchas personas pensaban de que si pecaban y seguían pecando, que la gracia le iba a aumentar. Pero aquí lo que le está diciendo, fíjate la pregunta que le dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Que dice que quiere que la gente siga pecando para que la gracia abunde. Entonces fíjate cómo dice, en ninguna manera, eso no va a suceder, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué quiere decir? Que cuando uno se muere a una cosa, uno no va a seguir haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque usted está muerto a eso. Ya usted está muerto. Fíjate cómo dice, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo es que nosotros vamos a vivir en él si si ellos están muertos en el pecado? ¿Ok? Entonces dice en el 3, y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros nos bautizamos, cuando ellos se bautizaron, ellos fueron bautizados en la muerte ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Entonces a la vez que tú estás muerto, el pecado está muerto. Entonces fíjate, ahora mira aquí para que usted vea lo que quiere decir esto. Bien. Como a mí me gusta ir bien a donde está la Biblia. ¿Ok? El apóstol no había estado en Roma. De modo que la inferencia lógica es que la enseñanza que el bautismo en Cristo es bautismo en su muerte debía haber sido parte de la instrucción cristiana primitiva común en todas las iglesias. ¿Qué quiere decir? Que en la iglesia, en ese tiempo, él no había ido a Roma. Y él está escribiendo a los romanos. Entonces le está diciendo de que ¿qué le está diciendo? De que el bautismo es la muerte. Y el bautismo se compara con la muerte de Jesús. Vamos aquí al libro de Galatas para que usted vea lo que quiere decir. Galatas 3:27. Vamos, chicos. Galatas 3:27. ¿Quién me lo puede leer ahí? ¿Qué dice? A ver. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Se han revestido. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros nos bautizamos en Cristo, nosotros estamos revestidos en Cristo. ¿Y quién era Cristo? Cristo no cometió ningún pecado. ¿Qué quiere decir? De que ya cuando nosotros nos estamos bautizando, todos los pecados nos han sido perdonados. Amén. Fíjate cómo dice aquí, se refiere al bautismo en agua a la experiencia espiritual
que el bautismo en agua simboliza el bautismo en el Espíritu Santo para incorporar al creyente al cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted se bautiza en el agua, usted ha sido incorporado por el Espíritu, por el bautismo en el Espíritu Santo para ser creyente en el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Eso lo podemos ver en el libro de Primera de Corintios 12:13, que dice así: porque por uno solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué quiere decir? De que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en un mismo espíritu. Entonces, a la vez que nosotros somos bautizados en un mismo espíritu, nosotros pertenecemos a Dios y pertenecemos a Jesucristo. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? Ok. Ya estamos bien ahí. Entonces ahora vamos para... ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces vamos a ver también lo que dice aquí también. En su muerte, hemos sido bautizados en su muerte. Fíjate, pero además de la idea de unión con Cristo, hay una consecuencia adicional del acto de haber sido bautizados en Cristo. Es haber sido bautizado en su muerte. El haberse identificado con Cristo en su muerte, el bautismo es símbolo y signo de esa muerte. Al sepultar al creyente, en el agua, se representa el entierro de un cuerpo, lo que presupone la muerte previa. Cristo mismo se refirió a su muerte como bautismo. El mismo Cristo, él se refirió al bautismo como a su muerte como el bautismo. Y eso está en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 38. Vamos a ver qué dice él ahí. Fíjate lo que dice él. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pido. Podéis beber del vaso que yo bebo. Os he bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Fíjate, entonces Jesús le dijo, entonces vamos a ir bien al versículo ese para que vean bien lo que quiere decir, porque más para abajo viene una cosita. Vamos a ver, chicos, no puedo ver bien esto aquí. Una cosita. Ok, vamos a ir ahí. Fíjate, entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pides. Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Y Jesús dijo, ¿qué dijo anteriormente? De que Jesús comparaba el bautismo con su muerte. Entonces le está diciendo que a esas personas, de que a los discípulos le están preguntando que si ellos van a tomar del mismo vaso de él. Y le está diciendo, podemos. Jesús le dijo, la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Y van a ser mismos bautizados con el mismo bautismo. ¿Ok? Ahora nos vamos. ¿Para dónde nos vamos? Ok. Fíjate cómo dice aquí. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos
en vida nueva. Bueno, ¿qué quiere decir andemos en vida nueva? ¿Qué quiere decir andemos? El bautismo es para uno cambiar también, ¿verdad? Sí, Es tener una vida nueva. sí. Y pues sí la tenemos, porque ahí cambiamos mucho, hermano. Ujú. Ahí comenzamos a pensar diferente, porque el bautismo no es cualquier cosa, es algo muy fuerte. Porque es que cuando ya se bautiza uno, debemos de cambiar, entonces hemos... Y ven acá, y yo te voy a decirte una cosa, sí, porque el bautismo debemos cambiar. Sí. Pero usted no ha visto muchas personas que están bautizadas y siguen igual. Sí. ¿Y por qué es eso? También está en la persona. No está en la persona, sino que está en Cristo, porque estamos bautizados en Cristo. ¿Y por qué es eso? Hay que pensar por qué es eso. Hay que pensar por qué es eso. Hay que pensarlo bien por qué es eso. Es que hay que entender, hermano, que si el Señor compara su muerte con un bautismo y nos dice a nosotros que nosotros seremos bautizados con ese bautismo, nosotros al bautizarnos volvemos a nacer. Ujú. Criatura nueva eres. Dice, dejamos atrás al viejo hombre, Ujú. debemos ser un hombre nuevo. ¿Por qué hay gente así? Porque no lo entienden esto. Se bautizan y no entienden que van a cambiar, que tienen que cambiar, que están haciendo un compromiso con Dios para vivir como Dios quiere que vivamos. Pero si no lo hacemos, de nada, absolutamente de nada sirve el bautismo. O sea, la muerte, se ha dicho que la muerte del Señor Jesús no es en vano. No. ¿Verdad? A nosotros nos muestra la esperanza de resucitar también de los muertos y vivir una vida eterna. Si eso no lo entiendes cuando te bautizas, estás perdido. Hermano, Estás perdido, dice. ese como no lo entendieron, en su corazón no es resuelto cambiar su vida. Entonces tiene que ser algo que salga de su corazón, que nazca ese deseo de ser una nueva criatura, ser una nueva persona. ¿Usted qué tiene que decir, Jorge? Que no entiende. ¿Qué tiene que decir? No, igual, o sea, a veces, obviamente, habemos, ¿verdad? Gente que sí, o sea, nos bautizamos y seguimos siendo la misma persona, así como entramos y salimos, porque realmente nunca fuimos bautizados. O sea, realmente nunca lo fuimos. ¿Por qué? Por las razones realmente por cuales lo hicimos. Ujú. Quizás lo hicimos por razones realmente, razones equivocadas. Sí, hay razones, hay gente realmente que se bautiza que se lleva por simplemente emoción, porque realmente complacer a alguien, y quizás no entienden realmente el concepto del bautismo, no lo entendieron antes de llegar a ese punto. Obviamente la sangre de Cristo no es en vano, pero no es para todo el mundo, sino es para todo aquel que quiere creer. Que crea. O sea, para aquel que cree, no es porque... Que crea y que ponga su o fe sea, en Jesús. entonces, en ese punto es que se refiere, ¿verdad? Que cuando que Cristo realmente murió y así mismo resucitó, y de esa misma forma debemos andar nosotros, en el punto realmente de que entendamos eso primero. Pues. Si no lo entendemos, obviamente no vamos a cambiar, porque siempre vamos a vivir conforme a nuestros deseos, a la manera en que nosotros queremos vivir. Mira como dice aquí en el 5. Porque si fuimos plantados junto con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Ok? Dice que también así va a ser en el momento de su resurrección. Mira, fíjate. Sabiendo esto, sabiendo qué, esa pregunta esa la puse yo ahí. Sabiendo esto, sabiendo qué. Yo le pregunto a usted y me pregunto yo también, pero más o menos la pregunta es para usted. ¿Sabiendo qué? Pues que fuimos plantados juntamente con Él. Sabiendo la planteamos. resurrección del Señor. Y que fuimos bautizados en su muerte y que estamos resucitados, pues sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Qué quiere decir? Si tú te moriste, no puedes. Ya tú te moriste. Te moriste en el pecado. Entonces, si tú te moriste por el pecado, ¿cómo es que tú vas a continuar pecando?
¿Tú me entiendes? Así es. Entonces fíjate cómo dice, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Fíjate, el que ha muerto ha sido justificado del pecado, pero vamos a ver, porque Jesucristo también, Jesucristo murió. Fíjate cómo dice aquí, ha sido justificado del pecado. Vamos a ver lo que dice aquí. Vamos a ver lo que dice aquí ahora. En Romanos 6, en el libro de Hechos, 13, 38 dice así: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón del pecado, que por mediación de Jesucristo se le está anunciando a las personas que han sido bautizados el perdón de los pecados. Ahora fíjate en el 8, que mira lo que yo, como yo lo subrayé. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Porque nosotros morimos con Cristo, entonces vamos a vivir con Él, porque Jesucristo vivió. Y si Él vivió y nosotros estamos con Él y Él está con nosotros, tenemos que tener eso en nuestra mente, pero no lo tenemos en nuestra mente porque, no sé, pero no lo tenemos en nuestra mente. Que duda la persona, hermano. Entonces, Que duda la persona. pero uno no puede dudar. ¿Por qué? Porque uno está en Cristo. ¿Tú me entiendes? Cuando tú estás en Cristo, lo tienes todo. Y todo está con usted. ¿Por qué? Porque Jesucristo, todo lo que hizo, lo hizo para glorificar a su papá. Y Jesucristo hizo muchas cosas. Todas esas cosas que hizo Jesucristo, también nosotros lo podemos hacer. No sé por qué, porque Jesucristo vive entre nosotros. Pero mientras que nosotros queramos hacer las cosas a nuestra manera, es un no. Y no se puede hacer. Fíjate cómo dice aquí en el 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñora más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Más en cuanto vive, para Dios vive. Fíjate como dice aquí. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Vamos a ver lo que dice aquí ahora, aquí. ¿Y por qué murió él al pecado? Vamos a ver, chico. No veo bien esto. Oh, sí. ¿Dónde está la cosita esta? Que no la veo. Oh, mira, tengo que ponerle eso de diferente. Fíjate. Era una vez que por todas, o de una vez para siempre, el mismo término se usa para referirse al sacrificio de Cristo una vez por todas. Eso lo podemos ver en el libro de Hebreos, capítulo 7. No sé por qué no veo esto yo. 7:27. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los pecados que hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Qué quiere decir? De que los sacerdotes en ese tiempo, en el tiempo de la ley, ellos cogían y ofrecían sacrificios por las personas que cometían pecado, y una vez al año ellos tenían que ir. ¿Para qué? Para hacer sacrificios por ellos mismos, porque eran pecadores. ¿Tú me entiendes? Pero Jesús no es pecado. Vamos a ver lo que dice Pedro. Vamos a ver lo que dice Pedro ahora aquí también. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, es justo por los injustos, es justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, que estamos muertos en la carne, pero estamos vivos en el espíritu. ¿Ya tú me entiendes? Y entonces eso fue lo que hizo Jesús.
¿Ok? Ok, vámonos otra vez, vámonos para atrás otra vez. Ahora fíjate cómo dice aquí, vamos para el otro lugarcito que está aquí, que es el pecado. ¿Ok? Ok. Fíjate, no es explícito en el pasaje lo que Pablo quiere decir con esta frase. Es ambigua y dice solamente que él ha muerto en relación con el pecado o con respecto al pecado. Dice de que Jesús murió con relación al pecado o con respecto al pecado. Sin embargo, tomando en cuenta otros pasajes que hablan de la relación de la muerte de Cristo al pecado y el pecado del hombre. Fíjate, ahora vamos a ver por qué Jesucristo se murió. Fíjate, vamos a ver ahora aquí qué es lo que dice la Escritura. Porque la Escritura a mí me gusta mucho. La Escritura habla más que yo. Y dice la verdad. ¿Dónde estoy yo? No veo bien esto. Tengo que mostrar. Ay, mira, por aquí estoy. Aquí. Fíjate. Eso está en Romanos 3:24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. ¿Cómo? Propiciación. Ahí, propiciación. Por medio. Ok. Déjame leerlo aquí mejor. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y que la justicia es el que es de la fe de Jesús. Vamos a ver lo que dice en el otro lugar. Vamos a ver qué dice. Aquí creo que es en... ¿Dónde estoy yo ahora? Es que esto no... Tengo que ponerle esto un poquito más grande porque no veo bien. Ok, en Romanos 4:25 dice así. El cual fue entregado por vuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Que quiere decir que Jesucristo fue entregado por la transgresión de las personas esas y por las transgresiones de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener relación con Dios. ¿Ok? Ok, vamos otra vez para... Ok, entonces aquí fíjate cómo dice, pero pecado murió una vez por todos, por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos muertos, ¿no? Pero ya estamos viviendo. Entonces nosotros cuando eso tenemos que vivir ¿para quién? Para Dios. Tenemos que vivir para Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? Que nosotros no queremos vivir para Dios, nosotros queremos vivir para nosotros. ¿Me entiendes? Y mientras que nosotros vivamos para Dios, todo va a estar bien. 11. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a ver qué dice aquí. Los creyentes están muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Toda su vida ha de ser vivida en relación con Dios y dedicada a Él. ¿Qué quiere decir? De que todas las personas que se han nacido de nuevo tienen que dedicarle la vida a Dios. Pero nosotros no se las dedicamos. Ellos en ese tiempo no se la dedicaban y nosotros en este tiempo
no nos la estamos dedicando. Eso es verdad, no es cierto. No, hermano. Ay, Dios. Se fue. Ay, Dios mío, qué cosa más grande. Leanla rápidamente. El hermano está- Ah, Ya está cansado. Yo el hermano está jugando con eso. en el 7, estoy en el 7 ahora. ¿Por qué estoy en el 7? Esto es un fenómeno. Pero bueno, ya vamos a llegar ya. No, no, es la Ok. Ahí es donde se acaba. se Nos quedamos en el 12, ¿no? 11 para 12. equivoca, se mueve, le se quita muy fácil. Sí, en el 12, vamos al 12. Y ya vamos al 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Lo dije bien? Sí. Concupiscencia. Más rápido. Ni tampoco, no, más rápido sí lo digo, María. Ni tampoco presentéis vosotros vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Aquí hablando de los miembros, ¿no? Está diciendo como el cuerpo tiene muchos miembros, que es la cabeza, los ojos, la nariz los pies y eso, ¿no? Entonces aquí está diciendo de que nosotros, de que ellos no deben de pecar. ¿Por qué? Porque los miembros han pecado como instrumento, como un instrumento, ¿para qué? Para hacer lo malo. Si no tenemos que presentarnos o se tiene que presentar a Dios como personas vivas. ¿Por qué? Porque nosotros que fuimos bautizados estamos vivos. Amén. Entonces nosotros, como nosotros estamos vivos, nosotros tenemos que presentarnos a Dios y con Dios, como mismo Jesucristo se presentaba. Y la misma relación que tenía Jesucristo con Dios es la misma relación que nosotros tenemos que tener con nuestro Padre. ¿Usted no sabe por qué? Porque una de las cosas que tiene la Biblia es que nosotros debemos seguirle el ejemplo de Jesucristo. Amén. Y mientras que nosotros sigamos el ejemplo de Jesucristo, nosotros vamos a glorificar a Dios, que es el que nosotros debemos glorificar. Bueno, Dígame. creo que cabe aquí leer un versículo, Mateo, no recuerdo, Mateo 23, 23, perdón. Déjeme leerlo porque ahorita estábamos cerca de él y preguntó usted por qué hay gente que no tiene en la mente esto, Ay, que no. sabemos de Dios. Y teniéndolo en mente, nosotros podemos ver que Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el vaso con que soy bautizado seréis bautizados. Ujú. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo. Y ahí se refiere a la potestad que tiene el Padre sobre todos nosotros. Si Jesús nos puso el ejemplo de vivir como Dios quiere que vivamos, es porque quiere que nos salvemos. Pero el que va a decir te vas a salvar o no te vas a salvar es Dios Padre. Y como la gente que no tiene en mente esto, hermano, y lo dije y lo repito, simplemente están perdidos. Porque nosotros debemos estar convencidos de esto. Te bautizaste para perdón de tus pecados, naciste una persona nueva, vive como esa persona nueva, que es la que Cristo quiere, la que Dios quiere. Ujú. Y llévatelo en mente siempre hasta el final de tus días. Porque si bien sigues el ejemplo de Cristo, Él no va a decir, recordemos que el Padre va a decir, venidos, ¿cómo les dice? Sentados, sí, benditos de mi Padre.
bendito de mi Padre, el que va a dar la bendición, el que va a dar la vida eterna, ese es el Padre. Entonces, esto debemos llevarlo siempre en mente. Todo eso lo da el Padre por mediación de Por quién? mediación de su Hijo. De Jesús, porque si no fue por Jesús, Y no hubiese- nadie tiene relación con Dios, porque usted se recuerda bien de que ese es el problema que tenían los judíos. Así es. Los judíos, ellos querían seguir con su ley, pero si no tenían relación con Jesús, no podían tener relación con el Padre. De hecho, siguen, muchos judíos siguen. Sí, siguen en eso, y hay personas que siguen en eso, pero mientras que no tengas relación tú con Jesús, no vas a tener ningún tipo de relación Así es. con su papá. Así es. El 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Fíjate, como dice aquí, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Qué quiere decir enseñoreará? Que no mandará, que no estará ahí Que no siempre. será dueño. Ay, nada más. No se adueñará de nosotros. Ok, ¿qué No más? vivirás en él. No vivirás en él. ¿Qué más? Mientras yo busco esto aquí. El pecado se personifica, es el amo que quiere ejercer la autoridad sobre el hombre. El pecado siempre va a querer dominarnos a nosotros. Siempre va a querer. Fíjate, en Pablo declaró que Cristo, por su muerte y su resurrección, había terminado con el señorío de la muerte. ¿Ok? Aquí declara la terminación del señorío del pecado sobre los creyentes. Fíjate cómo dice aquí. Aquí declara la determinación del señorío del pecado sobre los creyentes. No habla del fin del pecado en la vida del creyente, sino el fin de su señorío. ¿Qué quiere decir? Que el pecado no nos puede dominar. ¿Por qué? Porque nosotros ya morimos a eso. Pero el pecado Siempre va a estar ahí. va a estar ahí. En la vida del creyente el pecado siempre va a estar ahí. Pero nosotros ya no somos amos del pecado. ¿Por qué? Porque nosotros amamos a Dios. Y Dios, nosotros no somos esclavos del pecado. Nosotros somos esclavos de Dios. ¿Ya tú me entiendes? Entonces, ¿qué quiere decir? De que el pecado ya murió, pero va a seguir ahí. Pero nosotros no tenemos que hacerle caso al pecado. Nosotros tenemos que hacerle caso a Dios. Tengo que buscarme un point más grande que este, porque este está chiquitico y no se ve bien. El 15. ¿Qué pues? Fíjate la pregunta que hace. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Él empezó, así empezó. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. De ninguna manera nosotros podemos seguir pecando. ¿Por qué? Aunque estemos en la gracia, no podemos olvidarnos de que la ley nos condució ¿a qué? A conocer el pecado. Porque si no hubiera sido por la ley, nosotros no pudiéramos conocer el pecado. Y aquí lo que está hablando aquí es de la enseñanza, porque la ley tiene muchos diferentes significados. ¿Se me entiende? Pero está hablando aquí de la enseñanza. 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo de lo mismo que estaba hablando yo, para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Fíjate, si tú le haces caso al pecado, le estás haciendo caso a la muerte. Pero si tú le haces caso a la obediencia, a la justicia, vas a ser justificado, porque todos nosotros somos justificados ante Dios por mediación de Jesús. 17.
Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. ¿Cuál doctrina fue la que... ¿Cuál doctrina obedecieron? Las enseñanzas de Jesús. Y nada más, eso fue la doctrina que obedecieron, a la cual fuisteis entregados. ¿A dónde fuiste entregado? A esa forma de Y libertado. Fíjate, por obedecer la doctrina del Señor, fuiste entregados y libertados del pecado. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Fíjate que escuchando la doctrina acerca de Jesús, se entregaron a ser libres de pecado y a ser siervos ¿de qué? De la justicia. ¿Quién es la justicia? Es Dios. ¿La justicia quién es? Es Jesús. Entonces, a la vez que tú hayas escuchado la doctrina, ¿qué sucede? Y te hayas autorizado, eres libre del pecado y vienes a ser siervo Dios. de Dios. Porque antiguamente todos nosotros, antes de ser bautizados, nosotros éramos siervos de la muerte, éramos siervos de las cosas malas. Y nos gustaba hacer las cosas malas y nos poníamos contentos cuando las cosas malas las hacíamos bien, ¿me entiendes? Pero ahora tenemos que hacer las cosas bien buenas y ponernos mucho más contentos todavía cuando hagamos las cosas buenas. Porque si no nos reíamos, nos sentíamos contentos cuando hacíamos las cosas malas. Ahora cuando hagamos las cosas buenas tenemos que sentirnos con más gozo y con más de todo. ¿Por qué? Porque Jesús vive entre nosotros y Dios vive entre nosotros. Y nosotros tenemos que vivir ¿para quién? Para Dios. Para Dios. Ahí nada más, ahí nada más. 19. Hablo como un humano por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, para santificación, presenté vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Qué le está diciendo? ¿De qué le está hablando a ellos? Carnalmente, humanamente. ¿Por qué? Porque ellos se presentaban los miembros de su cuerpo a las cosas malas, como nosotros lo hacíamos también. Nosotros hacíamos las cosas malas y nos gustaba. Y lo gozábamos, nos poníamos contentos cuando hacíamos las cosas malas. Pero ahora, cuando estamos haciendo las cosas buenas, es cuando nos tenemos que poner contentos. A veces que nosotros venimos aquí a la iglesia, ¿tú me entiendes? ¿Qué cosa es eso? Si vinimos aquí a adorar a Dios y todas las personas que están aquí por Dios. Y tenemos que estar felices y estar contentos. Ahora, ¿por qué tenemos que traer nuestros problemas que tenemos en nuestra casa aquí? Y entonces cuando tú vienes así, ¿qué es lo que hace? Es que le metes tu influencia a las otras personas a que se sientan de la misma forma en que tú te sientes. ¿Por qué? Porque no lo saluda correctamente. ¿Por qué? Porque no lo habla correctamente. Bueno, si tú te sientas así de esa manera, no venga. ¿No me entiendes? Y si te sientes de esa manera y vienes y sigues sintiendo de esa manera, es porque el Espíritu Santo no está trabajando en ti y no está dejando que el Espíritu Santo trabaje en ti. Que eso es el problema que muchos de nosotros tenemos. Que no nos damos cuenta de que tenemos el Espíritu Santo entre nosotros y de que Jesús nos va a conducir a toda la verdad y a realizar las cosas que Dios quiere. Pero si le hacemos otras cosas contrarias, ¿es por qué? Porque no estamos pensando en que Jesús vive entre nosotros. Y una cosita que le quiero decir, que muchas veces nosotros, si nosotros pensáramos, cada vez que nosotros vayamos a hacer alguna cosa, acerca de que si Jesús lo hiciera de esa manera, ¿de qué manera Jesús lo hiciera? Nosotros vamos a hacer las cosas como Jesús y nosotros vamos a cambiar. Y nuestra mente se nos va a llenar ¿de qué? De las cosas espirituales, que eso es lo que quiere Dios. Pero la mayoría de nosotros, ¿qué hacemos? Que no leemos la Biblia.
No leemos la Biblia. Entonces, si no lees la Biblia, no tienes nada espiritual. Porque la Biblia es la que nos enseña a nosotros a cómo nosotros debemos vivir y a cómo nosotros podemos llevar una conducta que glorifique a Dios. Pero si estamos mirando la telenovela, si estamos mirando las noticias de que ahora la mujer está separando a los niños con los hombres, a los niños, ¿qué cosa es eso? Eso es lo que te pone a pensar cosas malas, ¿tú me entiendes? Pero si uno lee la Biblia, las noticias se pueden oír, pero hay muchas veces que las noticias que están pasando son malas. No hay noticias buenas, todas las noticias son malas. No hay, la buena noticia es esta. Esta es la buena noticia. Entonces las otras noticias lo que te ponen es a pensar. Ahora mismo yo por la mañana pues me estoy mirando la noticia que dice que van a separar a los inmigrantes, a los niños de los padres. ¿Qué cosa es eso? Entonces eso ya me pone a... Pero no, uno no tiene que pensar en eso, lo que uno tiene que pensar en la palabra de Dios. Y cuando tú pienses en la palabra de Dios, todo va a salir bien. Vamos ahora para el 16. 20, ¿no? 20. Vamos para el 20. Ah, mira, ay, qué cosa hice yo ahora. Vamos para el 20 ahora. Ok. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros andábamos en el pecado, que éramos esclavos del pecado, no teníamos compromiso con quién, con Dios. No teníamos compromiso con Dios para nada. ¿Por qué? Porque andábamos en los pecados. Pero ahora que nosotros andamos en la justicia, que andamos con Dios, ¿por qué nosotros vamos a seguir haciendo las cosas del pecado? ¿Tú me entiendes? Porque cuando nosotros andamos en el pecado, nosotros nos preocupamos de Dios. Entonces ahora que nosotros estamos con Dios, nosotros no debemos preocuparnos por el pecado. Es lógica. Fíjate cómo dice en el 21. Pero qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Porque el fin de ellas es muerte. ¿Cuántas cosas nosotros hemos hecho? ¿Cuántas cosas nosotros hemos hecho? Que ahora nosotros nos da pena de lo que hicimos porque sabemos que era incorrecto. ¿Tú me entiendes? Entonces nos avergonzamos de las cosas incorrectas que hemos hecho. ¿Pero por qué nos avergonzamos? Porque ahora nosotros estamos ¿qué? En la justicia y sabemos bien que lo que hicimos era malo, que era mismo lo que hicimos. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora no tenía ningún fruto? No tenía ningún fruto porque eran cosas malas, eran cosas de pecado, eran cosas de la carne. ¿Tú me entiendes? Pero ahora nosotros tenemos fruto, mucho fruto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en Jesús. Y cuando tú estás en Jesús, tú tienes el Espíritu Santo. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia. Todo eso lo tenemos nosotros. Todo eso lo tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús vive entre nosotros y tenemos el Espíritu Santo. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y con fin la vida eterna. Fíjate qué cosa más bonita dice aquí. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, con fin la vida eterna. Fíjate, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, con fin la vida eterna. ¿Qué quiere decir? Cuando tú te bautizas, ¿no? Cuando tú te bautizas, has sido ya libertado del pecado, porque el pecado se murió y Dios te tiene otra vida nueva. Y entonces, fíjate, eres siervo de Dios y tienes el fruto de la santificación.
¿Por qué? Por mediación de Jesús. Y con fin, la vida. Como fin, la vida eterna. Muchos de nosotros no confiamos en que nosotros tenemos vida eterna. ¿Por qué? Porque pensamos de que si nos morimos mañana, sí, te puedes morir mañana, pero vas a seguir viviendo porque la vida eterna de nosotros es espiritual. Y todas las cosas es espiritual. No son cosas que son carnales, ni son cosas que nosotros la podemos ver, sino son cosas que son espirituales. El 23, que aquí se termina ya. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva De Dios. ¿de quién? De Dios. ¿Es qué? La vida eterna. Es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Porque la paga del pecado es muerte, mas la Navidad de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Amén. Amén. ¿Qué hora tenemos? Ya vamos a los 10. Faltan 8. Faltan 8. Bueno, fíjate cómo dice aquí. Porque la paga del pecado es muerte, mas la Navidad de Dios es de Navidad. Navidad. Dádiva. Navidad. No celebramos Navidad. Navidad. ¿Qué es Navidad? Dádiva, lo que da Dios. Navidad de Dios Sí, porque yo no sabía. es vida eterna Lo que da Dios. en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué manera más bonita de terminar este capítulo. Nosotros tenemos que tener, como cristianos, tenemos que tener mucho cuidado con todas las cosas que nosotros estamos haciendo, ya que nosotros somos cristianos y debemos de vivir para Dios. Ahora le voy a decir una cosa, ¿no? Mire, yo fui bautizado cuando chiquito. Yo ni sabía nada. Me echaron el agüita ese, fui bautizado. Yo no sabía nada, ni que me había bautizado, yo no sabía. Mi mamá fue la que me dijo, no, te bautizamos, que sé yo, que sé cuándo. Y lloraste mucho, poquito. yo no sé nada. Entonces, fíjate para que tú veas, ¿para qué cosa es el bautismo? Bueno, para ese tipo de bautismo es para hacer pachanga. ¿Cuál es, pero para qué es el bautismo? ¿Para qué es el bautismo de la Biblia? Perdón de pecado. Para el perdón del pecado es el bautismo. ¿Ok? Los niños chiquitos no tienen ningún tipo de pecado. Así es. Y de que arrepentirse. ¿Tú me entiendes? Ahora bien, yo me bauticé en ese tiempo ahí. Entonces yo Todos hermanos. estaba yendo yo a una iglesia bautista. ¿Tú me entiendes? Yo estaba yendo a una iglesia bautista porque yo conocía a Dios, hablaba un poco de Dios, pero tuve muchos problemas. Entonces dije, yo voy a dedicar mi vida a Dios. Y me fui a la iglesia esa. Y en la iglesia esa hablaban acerca de Dios y que sé yo, que sé cuándo. Entonces, ¿qué sucede? De que yo me arrepiento de mis pecados. Y paso al frente, y no, que tenga. Y yo me arrepiento de mis pecados, no, yo me arrepiento de mis pecados. Ese día hasta lloré, porque lo hice de corazón y de verdad que lo sentía. ¿Tú me entiendes? Ya. Me arrepentí de mis pecados y me fui para mi casa. Como a los 20 días, dicen, todos los que están arrepentidos de sus pecados se van a bautizar ahora. Como a los 20 días. Entonces, todos los que no habíamos arrepentido en ese tiempo, los que se habían arrepentido anteriormente y después de mí, toda esa gente se bautizaron al mismo tiempo. Entonces, fíjate lo que sucedía, de que habían personas que venían pasando por la calle y los llamaban también. Y entonces también el pastor ahí, tú no sabes lo que me hizo a mí, leer un versículo que más me gustara, tenía yo que leerlo antes de bautizarme. ¿Tú me entiendes?
Entonces yo escogí en el Salmos 119, capítulo 119, el versículo 11, creo que es, y dice así: Dios, yo pongo mi palabra, tu palabra en mi corazón para no pecar en contra ti. Era contigo, entonces me gustó también, y yo tenía tremenda fe en Dios en ese tiempo. Y eso que hizo ese hombre ahí, eso es incorrecto, porque ninguna persona que se bautizaba en el tiempo de antes hacía eso. ¿Tú me entiendes? Y entonces después, estudiando por ellos mismos ahí, usted no sabe lo que me dijeron ellos ahí, de que el bautismo no salva. Ellos decían de que el bautismo no salva. Ellos lo dicen y lo siguen diciendo. Y la Biblia dice que el bautismo salva. La Biblia lo dice. Entonces ellos dicen que el bautismo, cuando yo me enteré estudiando por mí mismo de que dice que el bautismo salva, y ellos dicen que el bautismo no salva, salí corriendo de ahí. Me fui de ahí porque no están diciendo lo que dice la palabra. Como tú eres un hombre, como tú te vas a ir por arriba de la palabra. Y todos los bautistas dicen de que el bautismo no salva, y muchas personas también lo dicen, de que el bautismo no salva. ¿Y cómo fue que vino a la iglesia cristiana? Estudiando por el internet, una señora fue la que me dijo a mí: mira, por tu casa hay una iglesia, que esa iglesia se basa en lo que dice la Biblia. Y entonces fui para la iglesia del Lindeo. Y entonces cuando llegué allí, que ya yo sabía bien lo que estaba sucediendo, le digo al hermano de que me quiero bautizar. Y el hermano no me quería bautizar. Y yo sabía por lo que tenía que bautizar. Y el hermano, tú no sabes lo que quería el hermano, que yo me bautizara cuando hicieran el llamado. Como hacen ahí, no que vengan los que se quieren bautizar. Era cuando él quería que yo me bautizara. Si cuando tú te quieres bautizar es ya ahora mismo, porque ya sabe ya por los motivos por los cuales usted se debe bautizar. Pero la enseñanza que estaban dando en esa iglesia era incorrecta. Y entonces muchas veces nosotros tenemos que saber lo que dice la palabra, porque hay personas de que saben lo que dice la palabra, pero te la transforman y te quieren decir las cosas a su manera. Por eso yo le digo a ustedes que si yo le digo cualquier cosa a ustedes aquí, vayan y chequen lo que dice la palabra. Y si lo que yo digo es incorrecto, no me hagan caso a mí, háganle caso a lo que dice la palabra. ¿Me entiendes? Entonces yo voy a terminar esta clase y quisiera que esta clase que hemos aprendido hoy se nos quede grabada en nuestros corazones y nuestras mentes, para así poder llevar y vivir una vida cristiana. El hermano Julio quisiera que hiciera la oración de final, por favor. ¿Ya lo hacemos? Sí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Padre Santísimo, le damos las gracias por la oportunidad de habernos dado un día más de vida, Padre Santo, y estar aquí para escuchar su palabra, Padre Santísimo. Padre Santo, le damos gracias por el hermano que ha traído su clase y su mensaje.